esta ocasión tenemos la presencia del doctor Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, a quien cedemos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Un fraternal saludo al ingeniero Dabdú, rector, a ustedes, estudiantes, por honrarnos con su presencia hoy en esta sala y en esta fecha tan importante para Santa Cruz, para Bolivia. Un saludo afectuoso a los representantes del IPSE, de la CAO, perdón, de la CAINCO y de CADEX. Bien, probablemente para muchos de ustedes escuchar del sector forestal es una novedad. La verdad que no somos tan populares en el ambiente académico ni social, porque somos un sector muy particular al que lamentablemente se lo ha estigmatizado durante mucho tiempo y todavía se lo sigue estigmatizando. Es decir, se sigue hablando mal de él sin conocerlo. En la presentación, la licenciada dijo que la Cámara Forestal es una institución que promueve el desarrollo sustentable, sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros promovemos una actividad forestal, específicamente maderera, tomando en cuenta factores de orden ambiental, de orden social y de orden económico. El desarrollo sustentable es precisamente el equilibrio de esos tres factores. Que la actividad no genere daño ambiental más allá de lo permitido, que genere beneficios económicos y también estabilidad o equilibrio ambiental. Esa es la característica del sector forestal boliviano. Lamentablemente, cuando se habla de la actividad maderera o forestal, se piensa en los desmontes, en los chaqueos. La prensa, cuando habla de la actividad maderera, muestra un área quemada con unos tronquitos ahí humeando, ¿no es cierto? Eso no es actividad maderera. Ese es nuestro peor enemigo, porque a nosotros nos interesa que el bosque siempre esté de pie, que sea siempre verde, riguroso, fuerte y que permanezca indefinidamente en el tiempo, porque mientras haya bosque va a haber actividad económica. Si el bosque desaparece, si el bosque se lo echa al suelo, si el bosque se lo quema, se acabó mi pega y la de mucha gente. Entonces, yo quiero que lo entiendan así de simple. Nosotros somos las víctimas, somos los enemigos de la deforestación. Si alguien conoce un monte, un bosque tropical, un bosque natural como los que tenemos acá, se van a dar cuenta que en una hectárea existen cerca de 600 árboles, 600 en promedio, en una hectárea de bosque de los nuestros. La actividad maderera en promedio saca 3 árboles por hectárea. ¿Y cuáles son los árboles que saca? Aquellos que puede vender. ¿Y cuáles son los que venden? Los que a ustedes les interesan. Es decir, producimos un bien que es indispensable para la vida de todos nosotros. Lamentablemente aquí en la UTEPSA no hay mucha madera, lamentablemente. Yo hubiera dicho, esto es un tributo a la industria maderera, pero no es más industria, la industria metalúrgica, que dicho sea de paso es más contaminante que la maderera, ¿verdad? La madera es absolutamente reciclable. El uso del aprovechamiento de un bosque bajo las técnicas que nosotros llevamos a cabo es sustentable e indefinida en el tiempo.
¿Saben ustedes que un árbol es igual que un ser humano? Voy a decir que un hombre nace, crece, se reproduce, mira televisión y se muere. No, eso no hace el árbol. No mira tele, es la única diferencia con el ser humano el árbol. Nace, crece, se reproduce y muere. Y resulta que el árbol, desde que nace hasta que muere, secuestra uno de los gases más dañinos y perniciosos para la humanidad, como es el dióxido de carbono, que es el que está provocando el cambio climático. El árbol lo captura el dióxido de carbono. Ese árbol de ahí tiene dióxido de carbono capturado. Si ese árbol muere en pie, o si ese árbol, o sea, si muere en pie, cae y se pudre, todo el dióxido de carbono que secuestró durante 20, 30, 40, 50, 100 años, otra vez lo devuelve al medio ambiente y a la atmósfera. Si lo queman, mucho más rápido. Pero si yo ese árbol lo vuelvo una silla, una mesa, una cama, un vestidor, un piso, va a permanecer indefinidamente en el tiempo con el carbono secuestrado. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene la industria maderera en la conservación del medio ambiente. Por eso dije al principio, medio quejumbroso, ¿no es cierto? No nos conocen, nos distorsionan, pero es necesario empezar así para poderles a ustedes mostrar que lo que se dice de la actividad maderera no es cierto. Y voy a terminar con un último ejemplo que yo lo vi hace algunos años muy cerca de aquí, donde está la Cinecenter, no es Cinecenter, el mall Ventura, está aquícito, ¿no? Acá, bueno. Cuando estaban construyendo el Ventura, me hubiera gustado tener una diapositiva, yo pasé una vez y veo que todo el frontis del Ventura tenía cerca, porque lo consulté, cerca de 23.000 puntales. ¿Saben lo que son los puntales? Los puntales son unos arbolitos, unos palitos así de delgaditos, que los asientan para poder ir construyendo. Ponen los andamios y después sobre eso van construyendo piso tras piso. Habían 23.000 puntales ahí en el Ventura. Todo el mundo pasaba y no sentía nada, decía qué hermoso lo están construyendo el Ventura, de aquí a poco vamos a ir a pirañar al Ventura. Bueno, un día antes en el periódico, un periódico del medio, mostraron la deforestación avanza irremediablemente y destruye los bosques de Santa Cruz, y muestran un camión con 3 troncas inmensas, así de grandes, inmensas. Y dicen, vean este crimen ambiental. Esas 3 troncas eran de árboles que ya habían dejado de mirar tele, ya estaban en su fase de declinación, es decir, pronto iban a caerse, se iban a podrir y no iban a servir de mucho. 3 árboles que ya servían más bien ¿para qué? Para generar economía, para generar empleo, para exportar y para que el rector pueda tener una linda cama en su casa o un buen living, comedor de madera que le iba a durar años de años. Y nadie se conmovía por esos 23.000 bebés que habían asesinado para ponerlos en el Ventura y construir un edificio, y nadie decía nada. No les importaron los 23.000 bebés, pero sí los 3 viejos esos, que más bien iban a ser útiles para la sociedad. Esos 23.000 puntales, después de su uso, el 50% termina siendo el churrasco del sábado de los albañiles. Vean ustedes las distorsiones, pero no es culpa de nadie. Es un problema de información. Es un problema de falta de comunicación. Y también atrás de esto han habido muchos intereses en el pasado que
que cuando comienzan estos movimientos ecologistas, no los buenos, sino los malos movimientos ecologistas, comienzan a distorsionar las cosas para pedir plata a los europeos y le digan aquí estamos trabajando por la ecología, y eso comenzaron a generar una imagen perversa, negativa del sector maderero, del sector forestal. Eso no sé si ha cambiado, pero algo ha mejorado. Y yo se lo quiero compartir a ustedes porque estas oportunidades no las tengo muy a menudo. Para por lo menos aquí unas 50 personas pueden irse hoy con una idea distinta de lo que es la actividad maderera y que puedan decir realmente habíamos estado equivocados. Desde que nacemos hasta que morimos estamos al lado de un pedazo de madera, ¿no? Con nuestra cuna y finalmente con nuestro ataúd, y nunca le damos la importancia y el valor que tienen. Y sin embargo, hay gente que critica la industria y cuando lo único que hace esa industria es proveerle a la sociedad, a ustedes, de un bien que es necesario e indispensable en su vida. Esa actividad maderera en Santa Cruz es tremendamente importante. Y ya le digo, bajo criterio de sustentabilidad. Y voy a hacer un pequeño complemento. Gary habló casi 20 minutos, yo voy a hablar un poquito menos. Voy a hacer un pequeño complemento. Ustedes saben que un árbol en el bosque, un árbol adulto que ya cumplió con su ciclo de vida, no deja que sus hijos nazcan o que sus hijos se regeneren y crezcan. ¿Por qué? Porque él ocupa un lugar en el bosque y sus hijos que nacen de su semilla crecen hasta cierta edad y de ahí se mueren porque no tienen espacio, porque no tienen luz. En cambio, si yo a ese árbol viejo lo corto y genero empleo y genero productos y genero trabajo y genero divisas, genero economía, estoy haciendo otro favor increíble al medio ambiente, que es darle la oportunidad a que 2 o 3 de esos niños, antes de terminar en el churrasco del Ventura, de los albañiles, se conviertan en otros árboles que ocupan ese espacio de luz. Y así el bosque se regenera naturalmente y va a permanecer por siempre vigoroso y fuerte, generando un montón de servicios ambientales del que nos beneficiamos todos. ¿Cuáles son esos servicios ambientales? La captura del dióxido de carbono, el gas más dañino para el efecto invernadero. La generación de agua dulce. Gran parte del agua dulce, del agua que nosotros tomamos del grifo, se genera gracias a los bosques. Mucho del agua que tomamos es gracias a los bosques. La biodiversidad, ahí se desarrollan los animales con mucha mayor posibilidad de sobrevivir que en un área de deforestación para uso de otro tipo de actividades. Y no es que yo esté en contra de esas otras actividades, simplemente que la deforestación para otro uso debe ocurrir en áreas donde el suelo es apto para eso. Pero donde el suelo no es apto para hacer agricultura o ganadería, no deberían tumbarlo los bosques. Es más, esos bosques les van a servir a ellos para generarles humedad, para generarles lluvia, para evitar las sequías e incluso para evitar las inundaciones. Lo mismo nos pasa a nosotros con los servicios ambientales que genera un bosque en pie bien manejado. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene esta actividad económica, porque es la que mejor concilia sus intereses con los intereses de la sociedad cuando piensa en un medio ambiente sano, cuando piensa en una ecología estable, cuando desea que en junio, julio, agosto y septiembre no haya tanto humo como hay en estos días acá. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros no queremos que lo quemen los bosques. Eso es la actividad maderera. Anímense a investigarla un poquito y van a ver lo beneficioso que ella es para la sociedad desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de que se sirven de un bien indispensable para nuestra vida, menos para la UTEPSA, ¿no? Aunque vamos a promover que la UTEPSA compre madera, pisos de madera por lo menos. No lo digo en broma. Y
y cuán importante que es para la economía de la gente y del país. Solo como datos, a mí no me gusta dar muchos datos porque no soy bueno, los abogados nos chipamos con los datos, eso se los dejamos a los del IPSE. Pero a ver, me he traído un copia aquí porque si no me olvido. Solo de manera bien facilita para que ustedes lo entiendan. Ustedes están en, tengo entendido, cuarto semestre, todavía no quinto, sexto semestre, ¿ves? Pero todavía le falta un poquito para terminar, entonces tengo que hablarle como abogado, así facilingo, para que le entiendan. A ver, Santa Cruz, y ahora voy a ir aterrizando en Santa Cruz y voy a terminar agarrándome de algo de lo que decía Gary. El 60% de la madera que se produce en Bolivia viene de Santa Cruz. El 60%. Y se produce madera en Cochabamba, en el Beni, en La Paz, en Pando, en Chuquisaca y en Tarija. Solo Oruro y Potosí no producen madera. Pero el 60% sale de aquí. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta industria para Santa Cruz y para Bolivia. Otro dato importante es que de las exportaciones totales del sector maderero, que el año 2021 estuvo cerca de 96 millones de dólares, el 63% se originan en Santa Cruz. Es decir, más de 50 millones de dólares de esos 96 se generan en Santa Cruz. En los últimos 10 años, la contribución a la economía del departamento del sector maderero cruceño está cerca de los 368 millones de dólares. ¿Dónde van nuestras exportaciones? Nuestras exportaciones principalmente van a los Estados Unidos, un 29, casi 30%, a la zona ALADI, que es Latinoamérica, ¿no? Un 26%, al Asia, 24%, y a la Unión Europea, 15%. Es decir, desde aquí exportamos a todas esas regiones del mundo. Y un dato importantísimo del que hay que sentir un poco de orgullo: no exportamos materia prima. La materia prima en la industria maderera es la tronca. O sea, nunca hemos exportado troncas nosotros. Siempre hemos exportado productos con valor agregado, productos acabados y productos semiacabados. ¿Y cuáles son los porcentajes? 60% de los productos exportados son acabados, terminados. Muebles, puertas, pisos, láminas entre los más importantes. Y solo un 40% son productos semiacabados, como son las tablas secadas y cepilladas en 2 o en 4 lados. Entonces, esto les demuestra a ustedes que es una industria que en términos de desarrollo industrial está bastante bien también. Y finalmente, un elemento de orden socioeconómico. Bolivia genera alrededor de 270.000 empleos entre directos e indirectos en la industria forestal, en la industria maderera, de los cuales el 60% se generan en Santa Cruz. Más de 160.000 empleos genera la industria maderera en Santa Cruz. Con 2 datos adicionales: el impacto rural de esta actividad, es decir, la mano de obra en el campo, en los pueblos, en las provincias, es altísima, es más o menos de un 65%. Y otro factor importantísimo también es el trabajo femenino. La cantidad de mujeres que trabajan en la industria maderera, miren ustedes, quién creyera que no sea así, pero está por arriba del 40%
especialmente en la parte industrial. Si ustedes van a una industria de maderas acá en Santa Cruz, se van a sorprender de ver la cantidad de damas que trabajan en la industria de la madera. Entonces, con esto yo quiero cerrar. Espero haber sido entendido en el sentido de que ustedes probablemente por primera vez han escuchado de la industria maderera en su vida, ¿no? Espero que lo hayan entendido, que la reconozcan y que la ponderen así como ha ponderado Gary el modelo de desarrollo que tiene Santa Cruz. Y es que no podemos dejar de sentir orgullo por lo que ha hecho esta región, pero ese orgullo no debe ser para volvernos soberbios, no debe ser para creernos, iba a usar un término muy vulgar, pero mejor no, por ahí se enoja el rector, para creernos acá el rey Carlos que ahora está de moda. No, ese modelo que hemos construido todos acá, todos sin excepción, los nacidos y los que venimos, debe ser un patrimonio nacional y debe ser entendido por todo Bolivia como un patrimonio nacional. No podemos trasladarlo el modelo de desarrollo cruceño a Oruro, no se puede. Lo que se puede trasladar es la convicción, la ideología, la composición, la innovación. Eso es lo que se puede trasladar, eso es lo que se debe copiar con la mayor humildad. Nosotros estamos en condiciones de contribuir a Bolivia de una manera extraordinaria si nos permitieran replicar la ideología del modelo. Yo creo que allí podríamos tener un rol protagónico muchísimo más importante y mucho más conciliador de la bolivianidad, así como la hemos logrado al interior del departamento. Y ese es un motivo de orgullo sano que deberíamos sentir todos y cada uno de nosotros. Los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, para que no se pierda, para que no lo destruyan, es decir, para que lo defendamos, pero al mismo tiempo para reproducirlo en cuanto a su ideología, a su composición filosófica, poderlo compartir con el resto del país, porque creemos que a Bolivia le va a ir mejor si aplicamos estas recetas del modelo de desarrollo cruceño. Yo les agradezco por su tiempo y por la invitación a las autoridades de la universidad. Gracias. Muchas gracias.